¿Qué tal ese fin de semana largo? ¿Fue largo o no fue tan largo? ¿Cómo lo dividió? Y para mí todos los fines son iguales, así que ¿El lunes trabajó entonces? sí, Ah, muy bien. trabajé el sábado, trabajé todos los días trabajo. Qué tremendo, es como Florcita, trabajan todos los días, tremendo. Tienen que descansar, profe, Yo descanso, aunque tiene creas que no que descanso. salir a caminar. ¿Le gusta salir a caminar, a hacer Sí, trekking? sí, no, Bueno, camina nomás. camino, sí, camino, me tomo mis mates, Aire tomo aire puro. fresco, me tomo un heladito, esas cosas, Ah, bueno, sí descansa entonces. cosas son, sí, Muy bien. veo peli. Ve pelis. ¿Alguna peli para recomendar que vio el fin de semana? Y rapidito, a ver. Vi una peli el fin Sí, que era, se llama La Mujer Rey, sí, está muy buena la película. La había visto hace como 2 años en otra plataforma, está en Netflix, está muy buena. muy buena. Está Ok. espectacular. La recomendamos. Bueno, profe, Día Internacional contra la Corrupción. ¿Qué es la corrupción, profe? Mira, la corrupción es la administración estética de todo lo que está mal, así simple, ¿no? Generalmente la corrupción está asociada al poder, evidentemente, pero no es otra cosa que la apropiación de algo que en realidad está destinado para otro uso y que vos te lo apropiás en función de un interés particular, ¿no? La corrupción es tan antigua como la humanidad misma, ¿no? El hecho pasa también que hoy la corrupción está marcada en términos políticos fundamentalmente Sí. y en figuras políticas. Y generalmente cuando hablamos de corrupción, siempre, y hay una asociación con eso, hablamos de corrupción y nos viene a la cabeza automáticamente figuras políticas, cuando en realidad la corrupción es un sistema, no es personalizado, no es apropiado de una sola persona, sino que es un sistema en realidad. Profe, ¿por qué la corrupción se la cataloga como un delito y no como un fenómeno social o moral? Mira, la corrupción que generalmente decía se asocia a figuras políticas o a la estructura de poder, ¿no? Y generalmente nosotros, cuando hablamos de corrupción o se habla de corrupción en cualquier sistema, o sea, siempre la corrupción solo está vinculada a un concepto del poder. O sea, y es que es así, porque el que no tiene poder o el que no posee la capacidad de poder administrar de alguna manera, probablemente, o sea, no tenga un determinado recurso para hacerlo. Ahora, pasa que la corrupción no solo es un problema de apropiación material. En este caso nosotros siempre, y lo vemos en cualquier noticia, en los medios televisivos, la corrupción, y entonces siempre vamos a dinero, Claro. propiedad, etcétera. Pero cercenar, por ejemplo, las posibilidades del desarrollo social es también corrupción. O sea, porque la corrupción no es solo que yo no sé, desvié plata, ¿no? O sea, no se limita solamente a bienes. No, también hay un concepto de lo moral hacia la sociedad, porque te roba sueños. La corrupción, o sea, afecta directamente, te roba sueños, te roba posibilidades. Es como es como un cinismo griego personalizado en la actualidad de que es así porque sí y no para sí. O sea, yo puedo hacerlo porque tengo ese poder. Yo ayer, justo para este tema, estaba escribiendo y me llama la atención porque cuando vos haces un análisis, ¿no? En muchos lugares que la corrupción es una noticia, ¿no? Cuando en realidad yo lo comparo con el clima. Es tan visible la corrupción
como, como el viento norte de Jujuy. Es lo mismo. O sea, y lo más triste de esto es que cuando estas cosas pasan, y por eso decía, te roba sueño y te roba posibilidades, la sociedad como que se queda con, bueno, siempre fue así, ¿para qué voy a luchar? Si esto no va a cambiar. Y ahí donde entra esa concepción de Foucault de dócil, una sociedad dócil baja la cabeza y el poder actúa, ¿no? Y yo siempre lo relaciono, y hablando de esto, ¿no?, con un concepto filosófico que es el que expone de alguna manera Albert Camus en la obra El extranjero, ¿no? La filosofía de lo absurdo, ¿no? O sea, el poder te ejerce una presión, hay una sociedad dócil, porque se fabrica lo que vos querés, o que se crea y no lo que realmente pasa, la sociedad no actúa, no funciona, y entonces vos te levantás todos los días y decir, ¿tiene sentido la vida? Y ahí está lo absurdo, ¿no? O sea, vos te levantás lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, te levantás a 6 de la mañana, trabajas, no sé qué, y tu vida transcurre, se está acabando un año. Y si tú haces un balance desde el 1 de enero de este año hasta hoy, hay un 80%, un 90% que repetiste constantemente todos los días lo mismo. Entonces, vos dices, bueno, trabajé todo un año, ¿para qué? Entonces, cuando tenés la posibilidad de decir, puedo hacer otras cosas, porque lo puedo hacer, porque tengo la capacidad, porque tengo una posibilidad, ahí actúa de alguna manera esa corrupción del poder. Yo no te dejo hacer porque yo no quiero que hagas, yo necesito que cumplas y que obedezcas. O sea, acá no se cuestiona el poder o la corrupción del poder, acá se cuestiona, en términos generales, una figura política, un partido, pero cuando entras a analizar, ¿no?, es el concepto de la corrupción, ¿no?, te das cuenta que es mucho más amplio que solamente apropiarse de algo. ¿Nosotros como sociedad en todos los estratos somos corruptos en algún punto? Hablando desde lo moral, ¿no? Con el tema de la tolerancia, con el tema de la naturalización de algunos hechos. A ver, yo no creo que todos seamos corruptos. Pasa que vivimos, ¿no?, en la aceptación de la corrupción como un hecho natural que para nosotros es normal que pase. Entonces, naturalizamos cualquier fenómeno relacionado con la corrupción y para nosotros es moneda corriente. O sea, pasa y bueno, toda la vida fue así, no se puede hacer, ¿qué vas a hacer?, ¿no? Cuando en realidad es como supuestamente la sociedad debería trabajar para el poder y lo que pasa es todo lo contrario. El poder trabaja en función del interés personal y no de la sociedad. Y entonces eso también es corrupción, ¿no? Porque hemos hablado acá de políticas públicas, hemos hablado acá de varios temas. Cuando vos haces un análisis, por ejemplo, pongo el caso de esto que pasó con el tema de Andis y los discapacitados, ¿no? Ya, todo el mundo se sienta en la figura de el director del Andi, en las maniobras de dinero, y hay un desvío, pero la corrupción la vemos ahí. ¿Dónde está la afectación realmente de ese acto de corrupción? En la afectación de un grupo social que no accede o no pudo acceder a esto. Si vos empezás a sumar, ¿no?, hechos de corrupción tácito que se ven todos los días, el de la Andi, el no sé, todos los que quieras mencionar, ¿a quién afecta realmente la problemática de la corrupción? A un contexto social que no puede acceder a algo que puede, ¿no? Entonces,
la corrupción no solo es una figura pública, no es apropiarse de la plata, sino que hay un mal que afecta evidentemente a... Por eso digo que es la administración estética del mal. O sea, el mal se administra estéticamente, ¿para qué? Para, evidentemente, el beneficio personal del poder como estructura y la docilidad de la gente de que, bueno, si siempre fue así, ¿qué puedo hacer? Entonces, cuando entran preguntas incómodas, ¿no? Rendir cuentas de, por ejemplo. O sea, hay veces uno no puede como limitarse a determinados nombres. Pero nosotros tenemos en la provincia, por ejemplo, hay una gran discusión y un gran dilema que está en todos los medios de comunicación, es que ¿por qué una empresa estatal X no puede rendir cuentas socialmente, ¿no? Y nadie da respuesta. O sea, se supone que es una empresa estatal que debe rendir cuentas de una labor de 8 años y nadie sabe cuánto se factura, cuánto se recaudó, cuánto beneficio social trajo. O sea, no hay. Entonces la gente asume que la corrupción es solamente eso. Y no, detrás de la corrupción hay un gran ejercicio de dominación de poder. Profe, ¿cree que cambiaron los tiempos? Sabemos que, bueno, como decía, la corrupción siempre existió, tal vez desde los griegos, de todas las civilizaciones hubo corrupción, pero hoy en día, como usted mencionaba lo de Andis, los del 3% de desvíos que supuestamente son coimas de Karina Milei, bueno, lo que el pueblo despierta y todos los miércoles va a reclamar al Congreso, lo que sucede, bueno, con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, causa vialidad, causa los cuadernos. ¿Cree que va cambiando algo como para combatir a la corrupción y decir, che, antes no había tanta información, no había tanta digitalización, nosotros no teníamos el acceso a los datos oficiales del gobierno, y hoy sí, y hoy se condena, y hoy se habla, no importa que sea oficialista, no importa que sea opositor? ¿Cree que algo va a cambiar como para combatir esa corrupción que tienen los argentinos históricamente, en la mayoría de los gobiernos? Mira, es interesante lo que planteas, ¿no? Porque si vos haces un análisis histórico, ¿no? Vos te das cuenta de que en cualquier etapa de la historia reciente argentina, la corrupción es un elemento siempre de arma de los grupos opositores, ¿no? O sea, sale del gobierno un grupo que estuvo gobernando, el grupo opositor acusa de corrupción y es como una alternancia. Hay que entender que la corrupción se establece como... es el sistema. Sí. No es un grupo, es el sistema. El sistema está diseñado para esto. Porque ya... ¿Y no son las personas que integran el sistema y que manejan el sistema? No, lo que pasa es que las personas que ejercen el poder, lo ejercen sobre un esquema que está diseñado para eso. O sea... Pero ellos no pueden decir, bueno, yo no voy a ser corrupto aunque el sistema esté diseñado. Es como, a veces decir, todos los políticos son iguales. Decir eso es como decir, todos los libros son iguales y por eso no voy a la biblioteca. Claro. No, yo estoy convencido que hay políticos que no entran en el juego. Pero he escuchado también en el ejercicio de la política decir, bueno, yo entro en la política porque para mí esto es un gran negocio. Y no es menos cierto que la política es un negocio factible. Es un negocio que, bueno, si vos comparás, por ejemplo, sí, el salario promedio de cualquiera que legisla con el salario promedio que vos ganás, te das cuenta, o sea, a vos también te gustaría ser electo diputado nacional. Claro. Porque no es lo mismo ganar 700.000 pesos que ganar 9 millones. Sí. Y hay quien gana 9 millones sin hacer nada. Entonces, y nosotros elegimos eso, ¿no? ¿Y por qué lo elegimos? Porque hay un sistema diseñado para que esto es lo que yo te presento como sociedad, ¿no? Pasan los años, las promesas siguen, y eso es corrupción, porque cuántas rutas, cuántos puentes, cuántas obras, cuántos hospitales, cuántas escuelas
se pueden haber construido, se pueden haber hecho, si el poder como estructura, ¿no?, desvalija un poco. ¿Sabe? Yo no tengo el número, ¿no? Porque debe ser un numerazo, como dice. Numerazo. Un numerazo. No, un numerazo. Pero, ¿cuánto se gasta nada más en propaganda política en tiempo eleccionario? Y Pasquines, banner, anuncio, ¿no? ¿A quién se alimenta o quién se alimenta de eso? ¿La gente común? ¿La sociedad como tal? Entonces, el poder, o sea, la corrupción es, una vez lo dije, hija del poder, pero de un poder que ejerce esa presión sobre el resto social. Y la sociedad sencillamente es dócil, porque es un sistema además que castiga que levanta un poco la cabeza. Claro. Vos salís y hacer una denuncia de corrupción y la avalancha que sale en los medios, en las redes. Entonces, ante un hecho de corrupción, yo prefiero callarme la boca y hacerme el ciego o el que no veo, pero no solo como ciudadano común, pasa también en las estructuras políticas, ¿no? seguro. Y a veces el poder también, porque también hay un juego también acá del poder, a veces el poder, ¿no?, te deja entrever o te enseña o te muestra de que vos y yo somos opositores, Claro. ¿no? Entonces, vos sos opositor, yo soy de un partido, vos sos de otro, pero en la entraña del poder, que eso una vez había recomendado el libro de Poder, Bestia Salvaje de Foucault, desentraña esa madeja, donde nosotros tres supuestamente a la vista social y a la creencia social y a la información social, vos sos un partido político, yo soy de otro y vos sos de otro. Y a lo mejor en televisión nosotros nos decimos 400 cosas y cuando cierran las cortinas de la televisión, nosotros tres somos lo mismo. ¿Por qué? Porque hay una acumulación de intereses detrás del poder que vos no podés romper, ni yo tampoco, ni vos. Entonces, esa entraña, esa madeja compleja que representa el poder y que incide directamente sobre el concepto social, es también un acto de corrupción. Okay. ¿No? Porque cuando vos tenés 60... Mira, yo venía ahora caminando y es impresionante la cantidad de personas que venden ambulatorio, ¿no? Entonces, cuando vos no tenés una sociedad que le pueda ofrecer a la gente un trabajo, una posibilidad de desarrollo personal, es porque ese recurso, esa acción que está destinada para fomentar determinada cosa como política pública, que hemos hablado algunas veces, Sí. no llega ahí. Entonces, de eso se queda alguien, ¿no? Entonces, no solo es la acumulación de un recurso que no te corresponde y que yo me apropio, sino es que el uso de ese recurso cercena el sueño, la posibilidad, y entonces la sociedad como que queda a la merced de, y bueno, ¿yo qué puedo hacer como ciudadano común? Claro. ¿Contra quién peleo? ¿No? Y entonces eso también es corrupción. A mí la que me había quedado pendiente la pregunta, y creo que más o menos me la respondió, es si la corrupción nace del poder o el poder la amplificaba. Mira, yo siempre digo que la corrupción es hija del poder, pero una hija adoptiva. Bien, no es, no es una hija de parto natural. La corrupción es una hija adoptiva. Porque fue lo que vos me preguntaste ahorita y yo te digo, decir que todos los políticos son iguales o que todos los políticos son corruptos, es decir, llegar a la biblioteca y decir no voy a leer porque todos los libros son iguales. Claro, no. es como generalizar lo particular. Entonces, por eso que la corrupción es una hija adoptiva del poder. Hija del poder, sí, adoptiva, porque no es por parto natural, ¿no? Porque tenemos casos en la historia argentina de políticos que han denunciado actos de corrupción y han sido políticos honestos. Entonces,
el hecho de que vos ejerza el ejercicio público de la política, porque y yo creo que lo dije aquí también una vez, una de las formas que nosotros podemos empezar a implementar y pensar, y puede el profe está loco, puede ser, ¿no? Es cuando la política sea el ejercicio público y no rentado. Hacer política por la vocación política, porque además la política es un ejercicio de vocación, Sí. ¿no? O sea, vos estás ahí porque yo te dije, che, necesito que estés ahí y me representes, Sí. ¿no? Pero por eso no vas a ganar un centavo. Vos sos maestro y yo te elijo como maestro y vos vas a legislar como diputado, pero no vas a ganar por el ejercicio público, porque la política tiene un ejercicio, o sea, es una vocación pública. Cuando vos empezás a rentar y cuando se empezó a rentar la política como ejercicio, como laburo, entonces ahí llegó la hija adoptiva. Entonces, cuando seamos capaces de entender que la política es un ejercicio público, veamos cuántos políticos quedan y cuántos se retiran del ejercicio de la política, por ejemplo. Y ahí la sociedad también puede decidir. Pero mientras la política sea rentada, y ya digo, puede ser que el profesor diga, el profe está loco, Sí. pero sí, hay locuras que no son de juzgar, como dice el tema, pero mientras eso no pase, esa hija adoptiva va, o sea, nació, creció, y vos me decías, ¿se amplifica? Sí. Ya la corrupción pasó primario, pasó secundaria, pasó cena blanca y sigue. O sea, tiene unos cuantos doctorados la corrupción y sigue siendo hija adoptiva. Dejará de ser hija adoptiva cuando esa vocación por la política no sea rentada y sea por vocación ciudadana. Y ahí ya desviaría lo que son los intereses, ¿no? de cada uno de los que se mete obviamente en esto y se involucra en la corrupción. Algo para cerrar, profe, ¿cree que disminuyó la corrupción? ¿Va a seguir aumentando? ¿Va a seguir disminuyendo? ¿Cómo lo ve a futuro? Mira, están últimamente ustedes muy existencialistas y filosofando mucho. La semana pasada me acuerdo que hablaste del futuro, y te dije que para mí el futuro no existe. ¿No? Sí. Entonces, yo lo que sí creo también, ¿no? Que también es un elemento importante, ¿no? Nosotros tenemos una sociedad que es analfabeta funcional. Porque antes el analfabeto era el tipo que no sabía leer y escribir. Hoy vos sabés leer y escribir. Pero somos funcionales porque no tenemos o sea, no nos enseñan a pensar, nos enseñan a repetir, ¿no? Nadie se cuestiona nada. Por eso es que la filosofía es muy incómoda, ¿no? Claro. Porque la filosofía cuestiona. Y cuando vos empezás a cuestionar, vos sos incómodo o sos peligroso. Entonces nuestra sociedad en general no cuestiona. Nuestra sociedad repite. Claro. Repite el patrón, repite los medios de comunicación, repite lo que te dicen. O sea, repite las redes. A veces una noticia falsa, una fake news, una noticia falsa o cualquier cosa, y la gente lo viraliza y no entra en el análisis y dice, che, ¿esto es real o no? Sí. ¿No? O sea, nosotros repetimos y repetimos, y cuando vos repetís no tienes la capacidad de análisis. Esa capacidad de análisis a nosotros como sociedad nos falta. Entonces, el poder tiene esa posibilidad, que ha diseñado esa capacidad de repetir y no de cuestionar. Y cuando al poder no se le cuestiona, entonces sigue. Sí. Entonces, y hay que trabajar. Y yo creo, la semana pasada vinieron los chicos que hablaron del primer encuentro de ciencias políticas. Sí, liderazgo. Sí. Exacto, sí. Y los liderazgos pueden ser muy buenos. Pero como dice el refrán, en casa del tuerto, en casa del ciego, el tuerto manda. Claro. Si vos tenés una sociedad que no conoce
y no interpreta la política como concepto y no hace una participación ciudadana de la política y no se involucra en política, no como la militancia de levantar una bandera y no saber por qué la levanta o poner los deditos así y vos no sabés. No, 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 no. Yo estoy hablando de una cultura política que está vinculada con el concepto de la historia de tu país, con los procesos reales de tu país, con las verdades de tu país. Si vos no tenés una juventud, una niñez, una adolescencia, que no es un problema de discurso, no es vamos a volver o el león despertó. No, 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 yo estoy hablando del estudio de la política como concepto social. Sí. Vas a tener sociedades que van a seguir repitiendo y tuertos que dirigen a sociedades ciegas. Y esa hija adoptiva seguirá así como el hijo de que Sí, tiene sí, 40 años y vive con los padres. Bueno, igualito. Muy bien, bueno, gracias, profe. Espectacular los conceptos, la información. Mary dice, buen día, equipo, se lo ves hermoso. Qué buen tema lo del profesor, sobre todo las formas de corrupción. A veces vivimos peleando para que no pase porque destruye acciones, confianza, familia. Saludos al profe. El tema de la corrupción está bueno abordarlo en las instituciones escolares, porque los jóvenes serán nuestros futuros representantes. Formar ciudadanos honestos, confiables. Creo que la corrupción se va gestando en todos los medios, hasta en la familia. Por ejemplo, veo hoy en día los hijos negocian, piden cosas, a veces que no se saben frenar como adultos. Apoyo la idea del profesor que la política sea por vocación no rentable, porque los que asumen en los cargos legislativos solo buscan su beneficio y se olvidan de la gente que los votó. Bueno, ahí estaba el comentario de nuestra oyente Adriana Talavera. Espectacular, profe. Nos queda una clase más. ¿O no? Una clase mucho. No, está bien, está bien. Es que yo siento que el 40 profe, minutos de clase. el profe nos da una clase, ¿no? No, es enseña, mucho, yo aprendo un es mucho, montón. mucho eso de clase. No, nos queda un sí, programa. este Un año. encuentro. Digo, Un sí, encuentro. si ustedes saben que si la producción Ay, acepta. Usted tiene que convencer a la Entonces, productora. Yo no, ahí no me meto. Pero bueno, sí creo que para el 23, y yo veo que ustedes son muy navideños, ¿viste? Pero Sí. bueno, el 23 creo que... ¿De qué dejemos- hablaríamos? Y bueno, creo que ya no me queda más remedio que hablar de Navidad, ¿no? No me queda más remedio. Creo que lo estamos obligando. Casi, casi, ¿no? O sea, con el fondo, no, arbolito y estas cosas, Estamos pero ejerciendo el poder. ese es el, ¿viste? El poder de la... Conductores corruptos. Pero no, sí, que creo que podemos hablar sobre la Navidad, pero de un punto de vista más... Yo hace unos Sí. días decía, ¿no? Cuando llega la Navidad, hay un tema que a mí me gusta mucho, que dice que, bueno, cuando llega Navidad, todo, o sea, todo está bien, las personas parecen afines todas a celebrar, y hay quien celebra sus millones, hay quien celebra la camisita limpia, y hay quien no sabe lo que es brindar. Y probablemente, y tiene que ver con esto que estamos terminando nosotros de hablar, Sí. del poder y la corrupción y todas estas cosas, probablemente el 60% de la población de Jujuy, o más del 60% de la población nacional, a lo mejor la hija adoptiva y su papá van a hacer un buen brindis, una buena comida por Navidad, ¿no? Y el resto. Donde nace Niño Jesús. el niño y amar al prójimo y todas estas cosas que no dejan de ser Sí. un concepto. Bueno, hay un 60 o un 65% de la población que probablemente no pueda ni decir salud ni año nuevo. Entonces yo pienso que también hay que hacer una reflexión acerca Sí. de ese concepto de la Navidad, de dónde viene, por qué viene, dónde se practica. Somos solidarios nosotros. Sí, yo creo que el ser humano es solidario por naturaleza y ustedes hablaban de esto de las y es lindo, pero convengamos también, por ejemplo, ya que hablamos de corrupción, hay que hacer un análisis de lo que pasó el fin de semana. Ojo, porque la cena blanca no es un regalo, es muy Obviamente. costoso. Y detrás de la cena blanca se mueven muchos conceptos financieros y materiales. Pero pasa también en cualquier evento de la vida. Estamos hablando de fútbol. Y ojo que detrás del fútbol también hay... o sea, Plenos entonces allanamientos ahora. te das cuenta Sí. que el poder no solo es una figura pública, o sea,
que la corrupción no solo es una figura pública, hay una institucionalidad marcada justamente por las concepciones del poder. Y eso, evidentemente, genera lo que nosotros hablamos. Podemos hablar de la Navidad. No, y ustedes me disculpan, ¿no? A todos los televidentes, ustedes, no voy a hablar en términos hermosos de la Navidad. Claro, no Primera, con porque no color tengo de cultura rosas. navideña. Muy El bien. lado Sí, B sí, de la está Navidad. perfecto. Claro, puede ser el lado B de la Navidad, el lado oscuro de la luna, ¿viste? El lado Grinch. de la Decimos- Navidad. Es que bueno, también, pero bueno. Ah, está Pero la Navidad, como todas las cosas en la vida y como análisis filosófico, tiene luz y tiene sombras. Excelente, profe. Ay. Espectacular, aplauso para el profe. Qué grande profesor los conceptos, dice Mary Bracamonte, también que le manda saluditos. Saludos a todos. Profe, nos deja contactos, redes sociales, porque también estamos con el emprendimiento de los yogures que son espectaculares. Les recomendamos a toda la gente que quiere probar los yogures PA, así Sí, se llama. sí, el yogur es pan. Déjenos contacto, número de teléfono y bueno, las redes Sí, sociales. ahí donde después sube todo. yo dejé todo hoy. Se me olvidó celular, se me olvidó todo. Oh. Sí, es un problema de edad ya. No, mentira. Pero yo en un ratito voy a pasar por las redes, Sí. porque tuvimos que hacer una actualización de las etiquetas, Sí. de algunas cosas, y yo tengo que confesar que soy neófito en las redes sociales. O sea, yo en las redes sociales soy un... ¿Vieron la película La familia Mish? Sí, Es los así como- vimos. Bueno, yo soy el papá de la familia esa. Bueno. Así, pero bueno. Pueden buscarlo, @Miguel Padilla 2025 y ahí Ahí van está. a tener todos los datos Ese de es el- los yogures PA, 100% naturales, sin azúcar ni agregados, Esa es aptos la- para diabéticos Esa es la etiqueta nueva que va a salir, o que y ya salió. celíacos. ¿Y el número que dice ahí abajo? Sí, no, ahora sí estarán. 329-822-8. Eso, 388-329-822-8 es el número para que se contacten y Muy hagan bien. sus pedidos. Eso de puede los mandar por yogures WhatsApp PA, si quiere ahí para que la gente lo vea. para que lo saquen. Obviamente, Dale. profe. Profe, un placer. Nos estamos Igualmente. Gracias, profe. Saludos para todos. Muy bien. Bueno, Anton, nos vamos a ir a una pausa. Nos queda el último bloque en donde vamos a hablar de los árboles. Ya nos mandó videito Nos Silvi. mandaron muy bien. Tenemos los videos de los árboles de Anto. Sí. Y vamos a hablar de deportes. Eliminado Boca, River a la Ahora Sudamericana, Gimnasia eliminado, Estudiantes Racing la final. Lando Norris, campeón de la Fórmula 1. Se cumplen 7 años de la final de Madrid. River, campeón de la Copa Libertadores. Vamos a hablar todo.